Modernidades latinoamericanas. Unidad 5. Derecho y justicia en América Latina. Actividad integradora, video documental, retos y perspectivas para América Latina en el siglo XXI. Estudiante Elías Martínez Maciel, Grupo 202. Docente Miguel Ángel Sánchez Neria. En América Latina existen diferentes factores por los que se ven afectados los gobiernos. En este caso, uno de los tantos temas que se pueden encontrar en conflicto es el medio ambiente, ya que a través de los años se nos ha enseñado a cuidarlo. Sin embargo, la gente o la misma sociedad no coopera ante eso, o simplemente no les interesa cuidar dónde estamos viviendo. Y esto sucede porque no existe cierta consecuencia que realmente los obligue a cuidar nuestro medio ambiente. Y a pesar de eso, el mismo planeta es el que nos va a cobrar la factura algún día. Cabe mencionar que a raíz de la pandemia existió un punto en el que las emisiones de CO2 bajaron considerablemente, llegando a un 17% a nivel mundial. Con esto nos referimos a que varias empresas en todo el mundo pararon actividades. Además, el transporte público y los automóviles particulares también redujeron el tránsito diario, lo cual benefició para darle un respiro al planeta. Pero esto no significa que con eso se haya solucionado, ya que existen otros factores que afectan el medio ambiente. Puede ser la contaminación en ríos y mares o incluso la tala clandestina. Otro factor importante es la extinción de especies, por lo que nos va a llevar también al cambio climático, lo cual va a afectar no solo a América Latina, sino a todo el mundo. En este caso, una de las soluciones para este tipo de problemas es cuidar los bosques y reforestar para mantener un equilibrio. También se deben de conservar las reservas ecológicas para que no se extingan los pulmones que tiene nuestra tierra. Por otra parte, debemos cuidar el agua, tales como en el área de la agricultura, los ríos, los mares o incluso hasta en el uso doméstico. Por otro lado, debemos reducir el consumo de plásticos o la disminución de químicos o sustancias industriales. Además, también el uso de combustibles llega a afectar en esta parte, por lo cual debemos reducir este uso. Otro de los factores y reto para Latinoamérica es la desigualdad social, lo cual ha evolucionado con el tiempo. Anteriormente era discriminación hacia la mujer, pero en la actualidad ya se ve, además de la discriminación, racismo, desigualdad económica, incluso por género y no nada más de mujeres, también política, lo cual fue disminuyendo gracias a la democracia, en este caso de la política. Aún así, países como Bolivia, al elegir a Evo Morales, están implementando la democracia. Uruguay también lo implementa. Chile, Brasil y, por qué no, también México. Y solo por mencionar algunos. Gracias a la democracia también se formó un gobierno más estable y se redujo alguna parte de la violencia. En este tema, la propuesta sería que se respeten los derechos de las mujeres en el aspecto de los productos para que sean iguales. No por el hecho de que sean mujeres se debe de cobrar más caro o simplemente se maneje una exclusividad. Para lograr esta igualdad social debe existir un impulso por parte de los gobiernos y la participación de la comunidad. Otro tema importante es la violencia. Hablando de esto, no es necesario que busquemos demasiado, ya que es bien sabido que esto ha permanecido desde la intimidad de los hogares y ha trascendido hasta llegar a diferentes puntos como escuelas, lugares públicos, y que es un factor que se ha fortalecido con el tiempo es el crimen organizado, lo cual en diferentes puntos de Latinoamérica se ve con frecuencia, al grado de que se han presentado puntos de alta violencia en diferentes regiones de los países involucrados. En este tema de la violencia se debe considerar la participación de las autoridades para que las víctimas sean escuchadas en todo momento, garantizar la seguridad de los denunciantes, brindando seguridad y tranquilidad. Además, se debe de reforzar en áreas con mayor conflicto delictivo donde se vive esta violencia. Con esto se puede garantizar la seguridad. Por último, un tema que es un poco más complicado es la economía. Si nos enfocamos en la actualidad, uno de estos retos lo tiene también América Latina y donde al menos lo podemos ver también es en México. Por ejemplo, en las devaluaciones. Una de estas fue en el Porfiriato, otra fue en la Revolución Mexicana. Otros sexenios en los que podemos notar esto es en el de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y solo por mencionar algunos. Incluso lo podemos ver también en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,
donde el cambio ha estado en 20.453 centavos del peso mexicano y hasta su máximo histórico de 24.11 centavos de nuestra moneda nacional. La inflación es una parte que ha afectado también la economía, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica y en otros países, dejando así un exceso de dinero para estas regiones. La falta de oportunidades laborales también es una limitante económica, ya que promueve el comercio informal, el cual a su vez tiene también inyección económica. Sin embargo, es importante que nos enfoquemos en el comercio formal. Para mala fortuna de estos países y la reciente pandemia generada por el COVID-19 también tuvo gran participación en la baja económica, y esto se puede apreciar mejor en la siguiente tabla. En este caso, para combatir la crisis económica se debe concientizar a la población para tomar las mejores decisiones con su propia economía. Otra de las opciones es que el mismo gobierno pueda generar proyectos fomentando la generación de empleos. Con esto se va a reducir la informalidad y puede ayudar también a la población a conseguir un trabajo más formal y poder llevar mejor una economía. Este tipo de proyectos también puede ayudar a reactivar la economía dentro de los países. Bueno, estas son algunas propuestas que se pueden considerar tanto para México como en América Latina. Yo soy Elías Martínez y nos vemos hasta la próxima.